Un saludo cordial para todos, hermanos, allí en la Iglesia del Nazareno, Casa de Oración. Estamos en nuestro estudio semanal para los grupos Vidas en nuestra serie Cómo ayudar a otros. Hoy en nuestro tema sexto estaremos tocando el tema Cómo fortalecer nuestra salud espiritual. Qué importante es entender que la salud espiritual puede ser fortalecida en el poder del Espíritu Santo cuando los hijos de Dios cumplimos nuestras responsabilidades del cuidado personal en el área de nuestra vida espiritual. Podemos notar en nuestra lección de hoy la importancia de tener un altar de adoración. Y este altar de adoración tiene dos lugares. El primero en la integridad de la vida del creyente, es decir, en la mente racional debe estar ese altar ubicado y entronado, dedicado, consagrado totalmente al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el otro lugar sería un altar físico. Y este primer punto es que nosotros debemos entender cuál es nuestra responsabilidad en estos dos lugares donde debemos levantar el altar de adoración para el fortalecimiento de la vida espiritual. Es importante entender que la obra poderosa del Espíritu Santo ha venido trabajando en la persona aún antes de ser cristiana. Y es cuando la persona recibe un mensaje, recibe un folleto, recibe el testimonio de alguien, la gracia preveniente de Dios está trabajando para convencerle a la persona que necesita buscar salvación espiritual. Y muchos predicadores han creído en alguna oportunidad que por la elocuencia de su predicación, porque son personas muy capacitadas, tal vez han pensado que ellos tienen ese arte, esa participación especial de que la gente se convierta. Pero en realidad se llama la gracia preveniente, la que convence al ser humano aún antes de ser un hijo de Dios, para que decida recibir a Cristo como su Salvador y pedir el perdón de sus pecados. Y es justamente en la primera obra de gracia que encontramos que después que la gracia preveniente, que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, convenciendo de pecado y de arrepentimiento a la persona toma una decisión. Y esa decisión es pedir perdón por sus pecados y ser perdonado por la sangre de Cristo, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta primera obra de gracia se hace efectiva cuando el ser humano toma su decisión porque posee libertad de decisión o libre albedrío. El Espíritu Santo en la gracia preveniente ha convencido de pecado a la persona y ya en la primera obra de gracia el ser humano decide personalmente recibir a Cristo como su Salvador. Y los efectos que ocurren ahí es que el ser humano ha sido perdonado de todo pecado, pero también ha sido justificado, ha sido regenerado y ha sido adoptado en la familia de Cristo Jesús y ya forma parte de la vida cristiana, de la familia espiritual que es la Iglesia de Jesucristo. Y en la Iglesia del Nazareno hablamos de que tenemos una segunda obra de gracia. Y el creyente nacido de nuevo, la persona nacida de nuevo, debe pasar por una experiencia de entera santificación, lo que conocemos como la segunda obra de gracia. Probablemente usted dirá, yo ya pasé por esta primera. Si usted recibió a Cristo como su Salvador, no le quede la duda. Usted pasó en su experiencia personal por la primera obra de gracia.
Pero ahora debe cuestionarse, ¿y ya pasé por la segunda obra de gracia? Ay, ¿cómo es eso? Pues Dios ha preparado el bautismo con el Espíritu Santo para cada nacido de nuevo. Después de que el nacido de nuevo hace una total consagración de su vida, reclama el bautismo del Espíritu Santo y éste desciende sobre su vida y hace una obra sobrenatural. La obra de Dios en la segunda obra de gracia efectúa la limpieza del pecado original, produciendo en el nacido de nuevo un corazón puro hacia Dios. Y qué importante saber que también el nacido de nuevo es revestido de la autoridad espiritual que le va a llevar a compartir su testimonio, le va a dirigir, le va a fortalecer para compartir el mensaje de salvación con aquellos que no le conocen. Qué importante repasar estos aspectos en la vida del nacido de nuevo, para entender que a partir de tener un corazón puro, el creyente debe asumir su responsabilidad del cuidado personal de su vida espiritual. ¿Para qué? Para que ésta se fortalezca, la vida espiritual se fortalezca. Y es así que en el altar de adoración que nosotros levantamos en nuestra mente, en nuestro corazón, por decisión personal, allí, como dice la palabra, nosotros somos responsables de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero ese buscar no es solamente en la primera obra de gracia, recibir a Cristo como Salvador, no solamente pedir el bautismo con el Espíritu Santo, sino que ese buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es una acción diaria, así como nos alimentamos cada día físicamente para vivir. Asimismo, espiritualmente debemos ser alimentados espiritualmente por nosotros mismos. Y en ese sentido, aquí está el lugar físico de nuestro altar de adoración a Dios. ¿Y cómo levantamos? En algún lugar específico de la casa física donde vivimos, debemos tener un espacio, un lugar donde podemos colocar una pequeña mesa, una silla o tal vez solo un tapete en el piso, una alfombra para que nos sentemos ahí, escudriñemos las Sagradas Escrituras, leamos, meditemos, oremos, intercedamos por la familia, por los inconversos, por la fortaleza espiritual en la vida personal, y allí vamos a derramar cada día nuestro ser, buscando en intimidad la comunión con Dios, buscando la dirección de Dios a través de su palabra. Qué importante que la palabra sea escudriñada por nosotros cada día, porque ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que ella siempre nos va a ministrar, porque cuando llegamos a escudriñarla cada día, esa palabra actúa, porque es palabra de Dios, es viva y es eficaz. Qué importante, porque ella nos enseña, nos exhorta, nos lleva a entender mejor nuestra responsabilidad en el proceso de crecer, para no solo tener un corazón puro, sino también un carácter maduro. Entonces, qué importante es que podamos tener ese altar físico de adoración en un espacio pequeño, privado, donde tengamos el encuentro personal con Dios cada día, para que podamos ir creciendo y desarrollando. Recuerde que es importante que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y usted debe preguntarse, ¿realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Así es en la práctica, así tiene que ser. Y es verdad,
Cuando nosotros hemos consagrado todo nuestro ser y Él nos ha bautizado con el poder de su Espíritu Santo, nosotros amamos apasionadamente a Dios y queremos compartir lo que Él nos ha enseñado, lo que su palabra nos ha enseñado, lo que el Espíritu Santo nos dirige a cumplir esa palabra con responsabilidad. En ese sentido, nuestra pasión debe tener en la adoración una fidelidad permanente, una fidelidad en pensamiento, en acciones, en intenciones. Así que esa fidelidad en la adoración debe ser también de dos aspectos. La fidelidad debe ser en todo tiempo. Estemos en el trabajo, estemos con los amigos, con la familia, con los vecinos o en cualquier grupo social con el que nos desarrollemos, nos encontremos, allí mismo debe estar nuestra adoración, dándole gracias por los amigos, dándole gracias por la familia espiritual, dándole gracias por la familia espiritual, dándole gracias por todas las bendiciones que Dios imparte a través de muchas personas, pero también dándole gracias porque hay oportunidad de compartir lo que hemos recibido de Dios con aquellos que no le conocen. En ese sentido, nuestra adoración debe ser fiel en todo tiempo. Estemos tristes, estemos felices, estemos ocupados, desocupados, nuestra fidelidad debe ser en todo tiempo. Recuerde, no lo olvide, en todo tiempo Dios está en control de nuestra vida. Es más, nuestra vida, nuestro corazón está latiendo sin parar hasta que Dios señale el tiempo que nos ha dado. Y cómo no darle gracias a Dios y serle fiel en todo tiempo. En ese sentido, nuestra adoración también debe ser fiel en toda circunstancia. Es importante saber que Dios permite que en nuestra vida pasemos por momentos no siempre felices. A veces hay momentos tristes, hay momentos donde la mente del ser humano puede enfrascarse en sí mismo o en situaciones adversas y hasta olvidarse de su Dios. Pero no, los hijos de Dios no debemos olvidar de que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y en medio de una circunstancia adversa, de tristeza o de dolor, los hijos de Dios vamos a aceptar la voluntad de Dios y vamos a decirle, gracias Señor por esta experiencia, algo tengo que aprender de esta experiencia y estoy dispuesto a hacerlo. Y gracias al Señor que el poder de su Espíritu Santo fortalece nuestro entendimiento en relación a nuestra adoración a Dios, que no solo tiene que ser en todo tiempo, sino que también en toda circunstancia. Repasando el primer y segundo punto de esta enseñanza, que titula Fortaleciendo, cómo fortalecer nuestra vida espiritual, es que nuestro altar de adoración a Dios debe ser a nivel personal, en nuestra vida misma, en nuestra mente racional, en nuestro corazón. Pero también debe haber un altar físico, donde busquemos cada día la presencia, la dirección de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y en este segundo punto, repasando, nuestra adoración debe ser con fidelidad. Y esa fidelidad debe ser en todo tiempo, en todo tiempo. Entre Dallas, entre Buenos Aires, entre Santa Cruz, Bolivia, hay diferencias de horario. De aquí a Buenos Aires la diferencia es de 1 hora. Y de aquí a Dallas la diferencia es de 2 horas.
En todo tiempo seguimos siendo la familia de Dios y tenemos que seguir siendo fieles a Dios. No importa los horarios, no importa la diferencia de clima. Hoy en Santa Cruz, Bolivia, un clima cálido, hermoso. ¡Qué bendición! También en Dallas, y tenemos que darle gracias a Dios por el clima cálido. Ha pasado el invierno, estamos en primavera acá en Bolivia y en todo tiempo nuestra fidelidad en adorarle a Dios no debe variar. Al practicar la adoración de forma personal, debemos entender varios aspectos, no solo a que seamos fieles, pero también al practicar nuestra adoración debemos hacerlo con conocimiento. Y ahí está uno de los motivos del por qué debemos leer la palabra. Debemos conocer el contenido de la palabra, el contenido de lo que Dios me está hablando cuando yo leo esa palabra. Porque como ella es viva, entonces me ministra. El Espíritu Santo abre el entendimiento para comprender esa palabra. Y qué importante es que yo tenga conocimiento al adorar a Dios. Y ese conocimiento parte de la palabra, pero también parte de la experiencia de tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en el conocer de que el Espíritu Santo nos dirige, nos guía a toda obediencia, a toda sujeción de esa palabra. Pero también en que yo pueda saber que la voz del Espíritu está diciéndome algo, me está guiando y yo sepa discernir. Entonces, al adorar, debo hacerlo con conocimiento, de experiencia personal como hijo de Dios, como siervo, sierva de Dios, con conocimiento de esa palabra que me ministra, pero también con discernimiento de lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer, a vivir, pero también con conocimiento de la doctrina, de la enseñanza que la iglesia a la cual pertenezco enseña, ministra. Entonces son varios aspectos que al adorar a Dios debemos hacerlo con conocimiento. Y para conocer debemos darle tiempo a la palabra, debemos darle tiempo a la comunión con Dios, tiempo a la oración, tiempo a discernir la voz, la dirección del Espíritu Santo. Pero también en ese actuar, en ese accionar nuestro, buscando la adoración a nuestro Dios, debemos entender que debemos aceptar la voluntad de Dios. A veces podemos preguntarnos, ¿será que Dios está de acuerdo siempre con lo que yo pienso? ¿Dios está de acuerdo siempre con lo que yo pretendo hacer o lograr? Y usted va a ver racionalmente que ni las personas están de acuerdo con nosotros muchas veces. O tal vez con usted todo el mundo está de acuerdo. Puedo equivocarme en ese sentido, pero en realidad si nos cuestionamos si Dios aprueba las cosas que nosotros pensamos o pretendemos hacer, déjeme decirle que no siempre es así. Más bien nosotros queremos que Dios se acomode a lo que nosotros queremos. Y no funciona así en la vida cristiana. El nacido de nuevo debe entender la voluntad de Dios para su vida. Y no solo entenderla, debe aceptarla. Y aceptarla con gratitud, porque la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de sus hijos. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu, no nos es difícil aceptar la voluntad de Dios. Es muy fácil aceptarla, porque ¿sabe lo que viene después de aceptar la voluntad de Dios? Viene una bendición más allá de lo que esperamos, porque Dios es perfecto. Sabe de qué tenemos necesidad, sabe que somos sus hijos, sus siervos, y estamos en búsqueda de la dirección de su Espíritu. Así que recuerden, al adorar a Dios tenemos que hacerlo con conocimiento, con aceptación
de su divina voluntad para nuestra vida. Pero también debemos adorarle en la práctica con, ¿sabe qué? Algo muy importante, con responsabilidad. A veces en nuestra mente pasan pensamientos, no, yo voy a servir al Señor como yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero. Y no funciona así en la vida espiritual. Ya saben, en todos los centros educativos hay reglas para los estudiantes. Desde los pequeñitos que entran al kinder, al nivel básico, hasta la high school, hasta la universidad. En todos lugares hay reglas. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad en la adoración es que podamos alimentarnos por nosotros mismos, llevar la cuchara a nuestra boca y alimentar nuestra vida espiritual. Es muy importante. No queremos decir que la alimentación que usted pueda recibir en una enseñanza como esta o directa del predicador en el servicio de culto sea mala. No. Es bueno, pero con una comida para toda la semana no es suficiente. Usted, por lo mínimo, debe comer 3 comidas al día en su casa, y hablo de la comida física, y algunos pueden comer hasta 5 comidas. Y me pregunto, ¿cuántas comidas espiritualmente usted tiene cada día? ¿Se ha preguntado? Y muchos a veces ni se acercan al altar físico para buscar la alimentación espiritual. Y eso demanda responsabilidad. Entonces, aprenda a alimentarse. Recuerde, los niños cuando nacen no tienen dientes. Y entonces hay que darle leche. Pero cuando ya empiezan a salirle los dientes, la comida ya no tiene que ser leche, ¿verdad? Ya tiene que ser algo más sólido. Entonces, los hijos de Dios, a medida que vamos creciendo, pasando tiempo con Dios, nuestro alimento debe ser más sólido para que podamos fortalecer nuestra vida espiritual a nivel personal, pero también para que podamos ayudar a los que están llegando, a los que todavía toman leche. Le pregunto, ¿usted sigue tomando leche espiritualmente? Probablemente ya no. Y tal vez otros están diciendo, no, a mí deben de comer, por favor aliméntenme. No, si usted ya tiene más de 1 año en la vida espiritual, no, usted ya tiene dientes, ya le están saliendo las muelas espiritualmente, necesita comida sólida. Y usted sabe que un niño a los 2, 3 años ya sabe llevar la cuchara a su boca, ya sabe llevar el pan a su boca. En ese sentido, usted también debe llevar la comida a su boca espiritual y nutrirse diariamente con responsabilidad. Y también debe empezar a asumir que usted tiene líderes y debe sujetarse a esos líderes. Y cada quien, por ejemplo, la esposa debe sujetarse al esposo, el esposo debe sujetarse a Dios, los hijos tienen que sujetarse a los padres, a los maestros, a los líderes, y todos debemos sujetarnos unos a otros, amándonos, entendiéndonos, apoyándonos, porque esa es nuestra responsabilidad como parte de la familia de Dios. No solo alimentarnos, sino que sujetarnos en obediencia al liderazgo que Dios tiene para cada uno en los grupos vida, en las diferentes clases, en las diferentes circunstancias ministeriales en la vida de la iglesia. Pero también nuestra participación activa justamente en los ministerios. Usted, ¿qué está haciendo para el Señor?
¿Forma parte de algún ministerio en la vida de la iglesia? Hay ministerio de intercesión, hay ministerio de visitación, hay ministerio de adoración, hay ministerio de evangelismo y discipulado. Usted tiene que estar activo responsablemente en algún ministerio. Y tal vez le han ofrecido la oportunidad en la vida de la iglesia de hacer algo y usted dice, yo no puedo todavía, necesito. Sí, usted puede. El bebé ni bien nace con hambre. Y hablo del bebé físico, de los hijos en la familia. Y algunos bebés nacen con mucha hambre y entonces tienen que ser alimentados. Y si usted ya ha crecido, ya ha desarrollado, usted tiene que alimentar a muchos otros bebés en la vida espiritual. No olvidemos el actuar, la práctica de nuestra adoración debe ser hecha con responsabilidad. Y a usted le compete hacer eso. Un último punto en esta enseñanza es que al aplicar la adoración, nuestra práctica en la adoración debe ser hecha con una actitud. Y esa actitud es la que conoce Dios. Usted y Dios conocen la actitud con la cual llega a adorarle. Y la primera en esta característica, nuestra actitud debe ser humilde. Porque Dios jamás va a rechazar la actitud humilde de un hijo de Dios. Qué importante entender eso. Al llegar a buscar a Dios, nuestra actitud debe ser con humildad, ausencia de orgullo. ¿Por qué razón? Porque cuando nuestra vida en actitud humilde llega a buscar a Dios, a adorarle, estamos abriendo la puerta de nuestra vida para que el Espíritu Santo nos ministre con bendición, nos ministre con fortalecimiento. Y en ese sentido, qué importante es que tengamos la apertura en nuestra mente y corazón. También nuestro accionar en la adoración debe tener una actitud de sabiduría. Debemos ser sabios al adorarle a nuestro Dios. Y eso implica una apertura de mi parte para recibir más de Dios. Señor, ¿qué quieres enseñarme ahora? Yo tengo la disposición de cambiar paradigmas que puedan estar ya obsoletos en mi vida. Es decir, reglas que por ahí impiden el accionar del Espíritu Santo. Y yo tengo que deshacerme muchas veces de mis prácticas que son netamente fariseas y permitir que Dios opere en mi vida. Por eso debo buscar al adorarle con una actitud de humildad, con una actitud de sabiduría, apertura para oír la voz de Dios, para aprender algo nuevo, para corregir algo equivocado. Y esa actitud es muy saludable, pero también nuestra actitud al adorarle debe ser con sujeción, con sumisión a nuestro Dios. Someternos siempre a la voluntad de Dios en forma agradecida y en obediencia. Queremos bendecir enormemente su vida. El pastor Hermes y la pastora Juana, los bendecimos en gran manera y al finalizar este video, pues los encargados le llevarán a la dinámica en su lección práctica. Hermano, hermana, le bendecimos grandemente y le deseamos lo mejor en asumir responsablemente su adoración. Será hasta la próxima semana. Muchas bendiciones.